En este itinerario cuaresmal, seguramente nos preguntaremos varias veces qué significa ser cristiano, qué significa la vida cristiana para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Las lecturas de hoy, desde la lectura del Antiguo Testamento hasta el Evangelio, nos van a responder a estos interrogantes tan fundamentales para cada uno. Domingo cuarto de Cuaresma, fiesta de San José, 19 de marzo de 2023. Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días el Señor dijo a Samuel: ¿Hasta cuándo vas a llorar por Saúl, después que yo lo he rechazado como rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ponte en camino. Te envío a casa de Jesé, el de Belén, porque he visto entre sus hijos un rey para mí. Cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que estás ungido ante el Señor. Pero el Señor dijo a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira los ojos, mas el Señor mira el corazón. Jesé presentó a sus 7 hijos ante Samuel. Pero Samuel dijo a Jesé: el Señor no ha elegido a estos. Entonces Samuel preguntó a Jesé: ¿no hay más muchachos? Y le respondió: todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Samuel le dijo: manda a buscarlo, porque no nos sentaremos a la mesa mientras no venga. Jesé mandó a por él y lo hizo venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. El Señor dijo a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Samuel cogió el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino sobre David desde aquel día en adelante. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo por el honor de su nombre. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Tu vara y tu cayado me sosiegan. Preparas una mesa ante mí enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Buscad lo que agrada al Señor sin tomar parte en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Pues da vergüenza decir las cosas que ellos hacen a ocultas, pero al denunciarlas, la luz las pone al descubierto. Descubierto es luz. Por eso dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y Cristo te iluminará. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento. Entonces escupió en la tierra. Hizo barro con la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban: ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Unos decían: el mismo. Otros decían: no es él, pero se le parece. Él respondía: soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado, el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban:
cómo había adquirido la vista. Él les contestó: me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban: este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban: ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos, y volvieron a preguntarle al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él contestó que es un profeta. Le replicaron: ¿has nacido completamente empecatado y nos vas a dar lecciones a nosotros? Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado y lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó: ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo, el que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. El primer texto nos lleva justamente al primer libro de Samuel y nos va a hablar desde el punto de vista histórico-teológico de uno de los acontecimientos fundantes del Antiguo Testamento, la elección de David. David, del tronco de Jesé, la dinastía mesiánica que llega hasta Jesús. Pues bien, esta elección es muy significativa. Nos va a mostrar fundamentalmente el criterio distinto que tiene Dios al criterio que tienen los hombres para la elección. Samuel se marcha a Belén, a la casa de Jesé, porque he visto en uno de sus hijos, un rey para mí. Y cuando llegó, vio a Eliab y se dijo: seguro que este es el ungido ante el Señor. Y así sucesivamente van pasando hasta 7 hermanos. Sin embargo, el Señor le dice a Samuel: no te fijes en su apariencia ni en lo elevado de su estatura, porque lo he descartado. No se trata de lo que vea el hombre, pues el hombre mira los ojos, mas el Señor mira el corazón. Y Jesé presenta, como he dicho, a sus 7 hijos, y cuando ya han pasado, le pregunta: ¿no hay más muchachos? Y le dice: todavía queda el menor que está pastoreando el rebaño. Manda a buscarlo. Jesé manda a buscarlo y lo hace venir. Era rubio, de hermosos ojos y buena presencia. Y el Señor le dice a Samuel: levántate y úngelo de parte del Señor, pues es este. Esta es la elección sencilla. Esta es la elección, y probablemente, como ha dicho al inicio, el criterio ha sido ver el corazón de este muchacho, de David, al cual va a elegir como rey de Israel, para que actúe en nombre del Señor en medio de su pueblo. Pues bien, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿con qué criterio Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros? Probablemente el criterio sea el corazón. Por eso tenemos que estar mirando siempre de qué está nuestro corazón lleno, para que el Señor lo mire cada día. La segunda lectura es de San Pablo, la carta a los Efesios. Éfeso, ¿cuántas veces la hemos visitado, esa hermosa ciudad de Turquía con los peregrinos? La biblioteca de Celso, esa grandiosidad de una ciudad encrucijada de culturas, de religiones. ¡Qué hermosura! Pues bien, a esa comunidad de Éfeso se dirige Pablo, una comunidad que ha sido evangelizada y que está muchas veces tentada de atender a muchas razones. Por eso Pablo comienza diciéndoles: que nadie os engañe con vanas razones, pues por eso deja sentir Dios su ira sobre los rebeldes. Les está llamando a vivir lo esencial de la catequesis que han recibido, porque esa catequesis les ha sacado de las tinieblas y les ha situado en la luz. Y porque les ha situado en la luz,
Sus obras son bondad, justicia y verdad, y buscan lo que agrada al Señor, sin tomar parte y volver a las obras de las tinieblas, sino más bien denunciándolas. Es ahí donde está situada la vida cristiana para Pablo. Es ahí donde les está llamando a despertarse, a levantarse, para que Cristo les ilumine y no vuelvan a las tinieblas. Por lo tanto, ser cristiano significa sentirse elegido, como nos ha recordado el profeta Samuel en la elección a David, sentirse poseído por la luz que viene de Jesucristo, que nos despierta para que vivamos las obras de bondad, para que actuemos con bondad, con justicia y con verdad. Y desde esa bondad, justicia y verdad denunciemos las obras de las tinieblas. Y finalmente el Evangelio de Juan nos cuenta un episodio muy conocido dentro de este libro de los signos, un signo de la curación de un hombre ciego de nacimiento, al que le envía a lavarse a la piscina de Siloé situada en el torrente Cedrón, al final del torrente Cedrón, uno de los lugares a donde iba el agua que venía del canal de Ezequías y que alimentaba la ciudad, cuando las murallas, en la época monárquica, pasaban por allí. Pues bien, este ciego de nacimiento se encontraba pidiendo en el templo y Jesús realiza este signo. Y en el diálogo que aparece en el texto se entrecruzan las concepciones teológicas de los fariseos, sobre todo en torno al sentido de la ceguera, que para ellos era fruto del pecado, por resumirlo, y al mismo tiempo al respecto de la actuación de Jesús, porque lo había curado en sábado. Son los criterios con los cuales discute. Pero ¿es esto lo esencial? No. Lo esencial es que este signo va a terminar con una confesión. Jesús le va a pedir una confesión al ciego de nacimiento, porque ha vivido una experiencia fundamental en su vida. Ha salido de esa ceguera. Y Jesús, sacándole de la ceguera, le ha reintegrado en la comunidad judía. Como ciego, pedía al exterior del templo, porque no podía rezar en el interior del templo. Toda la polémica en torno a la curación en sábado gira en torno justamente a la figura de Jesús, que al final se va a desvelar y que les cuesta a los fariseos reconocer. Por eso los fariseos le preguntan al ciego: ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? En una primera aproximación dice: es un profeta. Un profeta es el primer paso para reconocer lo segundo. Y por eso lo desprecian los fariseos, diciendo que eres un empecatado y tú quieres darnos lecciones a nosotros, que somos hombres de la ley, estudiosos de la ley, y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Aquí está la clave del texto. ¿Crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, cuando antes había dicho que era un profeta el que le había curado: ¿y quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo: creo, Señor, y se postró ante él. Evidentemente esta es una afirmación que hemos de entender a la luz del texto, de un texto que ha sido escrito después de la resurrección, pero que nos quiere llevar a esa fe. Por eso al inicio decía: ¿qué significa ser cristiano? Significa sentirse elegido por Dios, sentirse en el ámbito de la luz que Cristo nos da para comprender que Él es el Señor, que Él es el Mesías enviado, y postrarnos ante Él. Y desde esa postración de reconocimiento, actuar en consecuencia. Adentrémonos pues en la Cuaresma, en este día de San José, el que se nos recuerda que San José
Fue un hombre que se postró de alguna manera también ante la voluntad de Dios, para reconocer que su historia solo podía ser historia de salvación o no podía ser otra cosa, porque estaba condenado al sufrimiento y al fracaso. De ahí que aceptó la voluntad de Dios. No quiero olvidarme de San José, a quien celebramos hoy, pero la liturgia corresponde al cuarto domingo de Cuaresma, que son las lecturas que hemos leído. El primer libro de Samuel nos habla de la elección de David por el Señor, que no se fija en la apariencia de las personas, sino que ve el corazón. Después de pasar todos los hijos de José sin éxito, llega el menor David. Tomó Samuel el cuerno de aceite y ungió a David, y vino sobre él el Espíritu del Señor. Qué lección de humildad nos da el Señor. En la carta a los Efesios, Pablo les descubre: antes erais tinieblas, pero ahora sois luz por el Señor. Vivid como hijos de la luz, pues toda bondad, justicia y verdad son fruto de la luz. Y les alerta: no participéis en las obras de las tinieblas, antes bien denunciadlas. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos, y Cristo será tu luz. Juan, en el capítulo 9, nos relata el encuentro de Jesús con el ciego de nacimiento. Los males de nacimiento se atribuían al pecado de los padres o a la propia criatura en la gestación. Jesús niega que pecaran sus padres y quiere que se manifieste en él la obra de Dios, mientras es de día. Invitar al ciego a recibir la verdadera luz. Ante la curación aparecen las distintas opiniones sobre si es el mismo ciego, sobre el poder de Jesús, sobre la transgresión de curar en sábado. Nosotros también buscamos las explicaciones que nos convienen. Jesús es reconocido como un hombre de Dios. Le preguntan al ciego mil veces cómo ha sido. Solo sé que yo era ciego y ahora veo. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Preguntan también a sus padres. Jesús se entera de que lo han echado fuera, signo de persecución en la comunidad de Juan, y va a su encuentro y se revela como el Hijo del Hombre, que viene a reunir a las personas para que participen en la vida de Dios. He venido a este mundo para que los ciegos, los humildes, vean, y los que ven, los presuntuosos, que se fían de sus propias luces, se vuelvan ciegos.